Acuérdese, el día de mañana, yo no sé a qué horas empieza su día, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 9, 10 de la mañana, a la hora que su día empiece, no les voy a contar a qué hora empieza mi día, porque aquí está mi esposa, entonces ella va a decir si es verdad o mentira. A la hora que empiece su día, la primera tentación que lo asaltará será, o empiezo solo, o empiezo con Dios. Así que de eso vamos a hablar esta semana. Yo quisiera invitarlos a inclinar el rostro para orar y para pedir la conducción de Dios en este mensaje. Padre, gracias te damos por tenernos en tu casa. Y con humildad pedimos que el mismo Espíritu que inspiró la mente de hombres al escribir el texto sagrado, que ese mismo Espíritu hoy nos ilumine para comprender. Sensibiliza nuestro corazón y que en algún punto de este mensaje tu palabra cale hondo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hace una semana terminó el Congreso Mundial de Jóvenes que se hizo en Sudáfrica, en Johannesburgo. Y allí fueron de todas las divisiones y había representación de 118 países, gente de todos los colores, de todas las nacionalidades y de todos los idiomas. Y tuvimos el gozo de estar allí el último sábado, el sábado pasado. Se invitó a todos los congresales, a la juventud, y además se unió toda la iglesia de Sudáfrica, de Johannesburgo, de Pretoria, y todo, y se reunió en un gran estadio. Predicó el pastor Ted Wilson, el presidente de la Asociación General. Una cosa extraordinaria. Yo nunca había sido expuesto a la profunda necesidad de manejar el inglés. Con tristeza, no fui dotado, pastor. Yo, como usted, yo ya lo escuchaba en el inglés, pastor. Mas yo no fui dotado con esa facilidad del idioma, así que hasta para pedir un agua tenía dificultad. Un día, entre tantas voces, se nos invitó a un mall a tener una comida especial los de la División Sudamericana. Y fuimos con todas las delegaciones de muchachos. Y un muchacho tantas ganas tenía de comerse su hamburguesa, porque pidió una hamburguesa, que puso su valija, su maleta, a un costado. Tan buena estuvo la hamburguesa que se olvidó de su maleta. Ahí estaba su laptop, su iPad y varias cosas que para un joven universitario son importantes y fundamentales. Así que el muchacho tan contento salió con su hamburguesa y cuando llegó allí al bus dijo, ¡oh! ¿Dónde está mi maleta? El bus no se puede ir. Hay que ir a buscar mi maleta. Cuando llegó al lugar donde dejó la maleta no estaba. Así que entró el muchacho en desesperación, en pánico. Fue a hablar con la policía, se intentó buscar, pero dejó algo en su bolsillo. Fue su celular. Y el muchacho, después de que estaba turbado y él le hablaba a la maleta, a los policías, la maleta era de esto, de esta forma, tal color, etcétera, es importante para mí. El muchacho se acordó de que tenía en su bolsillo el celular. Sacó su iPhone. La verdad que a mí me entregaron este celular, aquel que ocupa mi función le van a dar este celular, porque este celular no es mío. Yo sé llamar, pero estos celulares tienen múltiples funciones, además de solo llamar. Y ese día, allá en ese mall, el muchacho sacó su iPhone y dijo a los policías, hay una manera de encontrar mi mochila.
Y dice, yo tengo un plan contratado de internet internacional, así que yo tengo mi iPhone conectado con mi iPad y yo sé dónde puedo encontrar mi iPad. Y los policías dijeron así, eso es imposible. Nosotros no tenemos una tecnología. ¿Cómo es posible que vamos a encontrar tu mochila en tantos cientos y quizás miles de personas que hubo aquí? Sí, así que él apretó una de sus funciones de su teléfono. Y cuando apretó la función, automáticamente aparecieron dos bolitas, una roja, una azul, y él les dijo, aquí está mi maleta. Los policías se sonrieron y dijeron, no muchachos, eso es imposible, ¿cómo va a tener una tecnología tan avanzada que nosotros ni en la policía tenemos? Sí, dice, si esto no es complicado, esto es tal función, esta es la aplicación, usted descarga la aplicación y parece que esos policías poco manejaban el mundo de la internet. Así que aquellos que tenemos dificultad con la internet, bueno, nos sería tomar un curso con nuestros teenagers, nuestros pequeños, porque ellos nos pueden enseñar tanta maravilla. Así que el muchacho puso la función y dijo, señores, es para allá. Así que se treparon los policías, llamaron a otra patrulla, fueron 2 patrullas y fueron avanzando y los policías, grande era su rostro de sorpresa al darse cuenta que la bolita roja, cada vez que avanzaban en la dirección indicada por el mismo GPS del celular, iba acercándose a la bolilla hasta que llegaron a una casa. Y el muchacho dijo, aquí está el ladrón de mi mochila. Pero tú estás seguro, muchacho, porque lo que vamos a hacer, esto nunca lo hemos hecho. Así que los policías se bajaron armados hasta los dientes. Yo no conozco las legislaciones y los permisos que en ese país había que hacer, pero lo que ahí hicieron fue fuera de todo protocolo. Golpearon, nadie abrió, patearon la puerta y encontraron al tipo durmiendo y la mochila al lado. Así que ese muchacho vivió una gran experiencia y aquellos policías aprendieron una aplicación que ellos no conocían, una función desconocida. Y si usted desconoce la función, no podrá sacar el mayor partido y de los beneficios de las cosas que usted puede tener. ¿Por qué hablo esto? Porque en los minutos que nos quedan yo quisiera hablar de las funciones del Espíritu Santo. Si desconocemos las funciones del Espíritu Santo, nunca vamos a valorar la obra de esta persona maravillosa de la deidad. Así que tal cual estos policías desconocían esa función, teniendo sus aparatos tecnológicos, desconocían la función, ¿cuántas cosas se podrían haber evitado conociendo la función? Espiritualmente a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si desconocemos la función y la obra maravillosa del Espíritu Santo, entonces es posible que haya muchos beneficios que nos estemos perdiendo. Así que yo quisiera en esta noche hablar de 3 beneficios. 3 funciones de las cuales el Espíritu Santo está encargado. Y la primera de ellas yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias allí en San Juan. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. Esta mañana hablábamos de que la única oración que Dios está dispuesta a responder siempre con un sí es esta promesa incondicional que tiene que ver con pedir algo específico. ¿Qué era eso específico? ¿A qué aludía esa promesa? A pedir el Espíritu Santo. En cualquier otra cosa que usted pida, si usted pide por ese, ay Señor, ese muchacho, dámelo. Dios puede responder con un sí. Puede responder con un espera un poco o puede responder lisa y llanamente con un no. Usted puede, Señor, dame ese trabajo, yo apliqué ese trabajo y ese trabajo, la verdad que con los beneficios de ese trabajo eso va a ser mejor para mi vida, mi familia. Usted puede pensar eso, pero si Dios le muestra una luz roja, quede tranquila. Si Dios nos dice que no, es lo mejor para nuestra vida. Pero hay algo que Dios está deseoso y siempre responderá con un sí. Son aquellos que piden el don maravilloso de su Santo Espíritu.
Pero poca gana tendremos de pedir el Espíritu Santo si no sabemos cuáles son las cosas y las virtudes extraordinarias que pueden ocurrir en nuestra vida si yo valoro y conozco sus funciones. Y la primera función es San Juan capítulo 16, versículo 16. San Juan capítulo 16, versículo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La primera función del Espíritu Santo es iluminar al creyente para la comprensión de la Santa Palabra. ¿Cuál es la primera función del Espíritu Santo? Iluminar al creyente en la comprensión de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo actuó cuando la palabra de Dios fue escrita. Dios, en la persona del Espíritu Santo, inspiró la mente. Hay algunos que creen que lo que tenemos hoy en la Biblia es el dictado de Dios. No, nosotros, a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de estos términos, la Biblia no fue un dictado. Hay solo una cosa que es infalible y que Dios escribió con su propio dedo. ¿Qué cosa es? La ley de Dios. Los 10 mandamientos escritos con el propio dedo de Dios y que podríamos decir, esos fueron el mismo dictado, la misma escritura con el dedo infalible de Dios. Pero el resto de la escritura, Dios llamó a hombres con virtudes y con defectos. Y con sus virtudes y defectos, con las ventajas, con sus conocimientos, con su experiencia de la vida, el Señor hizo un trabajo en sus mentes. Y esos hombres, con la experiencia que habían tenido y con la impresión recibida de Dios, plasmaron en sus palabras imperfectas el mensaje divino. ¿Me está entendiendo? De manera que la Escritura no es el dictado de Dios, sino es la obra del Espíritu Santo en la mente del profeta, y ese profeta humano, falible, con la experiencia de su vida, intentó plasmar el mensaje que Dios le había dado. Por eso que usted encuentra algunos agricultores que escriben de manera muy sencilla, como un hombre agricultor, sin grandes detalles. Usted encuentra algunos autores bíblicos que eran una mente brillante y Dios tomó a esos hombres brillantes y con esa brillantez, como el apóstol Pablo, escribió 13 de las epístolas del Nuevo Testamento y de una manera estructurada maravillosa. Pero así como el Espíritu Santo estuvo e intervino directamente en el proceso de la escritura, el Espíritu Santo está muy dispuesto a estar presente en un fenómeno que tiene que ocurrir en la vida de aquellos que quieren discernir la voluntad de Dios para su vida. Y si usted tiene un corazón sincero, cuando yo hablo de un corazón sincero, estoy hablando de que a la Biblia hay que ir con corazón dispuesto para hacer lo que Dios pide en este testamento. Con tristeza hoy día vivimos en un mundo de la cristiandad donde andamos buscando los pasajes bíblicos que nos ayuden a justificar nuestras actitudes. ¿Me están entendiendo? Andamos buscando el pasaje, no, pero es que ese pasaje, verá, ese fue para allá, para los judíos, no tiene nada que ver con nosotros, con la iglesia. Andamos buscando pasajes que ayuden a justificar nuestros gustos y nuestros criterios personales. Esa es una actitud indebida para ir a las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios espera esta no ser cambiada. El que precisa ser cambiado soy yo. Así que cuando yo voy a la palabra de Dios, tengo que ir con la disposición, Señor, la verdad que a mí me gusta esta señorita. Wow. Pero quisiera ver si esta señorita es voluntad de Dios para mi vida.
Y para saber si esa señorita es voluntad de Dios para mi vida, no sirve solo, oh, me gusta porque es morena, trigueña, su pelo, sus curvas. Si usted quiere tener éxito en esa vida matrimonial, la segunda decisión más importante en la vida es con quién usted se casa. Y con tristeza hay algunos que acuden a esta importante decisión solo con sus sentidos. Me gusta. ¿Sabe quién tomó estas decisiones movidas por los sentidos? El síndrome de Sansón. Sansón tuvo 3 fracasos sentimentales. Y en los 3 fracasos sentimentales, el criterio para empezar una relación y construir una relación emocional fue: me agrada a los ojos. Yo pregunto a los jóvenes que todavía no construyen su vida emocional, pero ya están en una edad donde tienen que abrir sus ojos. Jóvenes, que el criterio no sean tus ojos, que el criterio sea la palabra de Dios. Eres un profesional, has llegado a los Estados Unidos y quieres empezar un negocio. Hay personas que se te ponen en el camino y te presentan grandes oportunidades. Y cuando hablas superficialmente te das cuenta que las oportunidades y los beneficios son muchos. Más cuando puedes sentarte a ver las especificaciones detalladas, te das cuenta que hay algunas cosas que, aunque te reportarán grandes beneficios, hay algunas cosas que hay que negociar y son cosas que para Dios no son negociables. Pero vas a tener harta remuneración. Pero vas a tener lo suficiente para tener un mejor carro. El criterio no es tu comodidad. El criterio es la palabra de Dios. Esto es desafiante. Y la primera función del Espíritu Santo es enseñarnos y es mostrarnos lo que Dios ha establecido en su palabra. Y si vamos a Dios con corazones sinceros, Dios va a bendecir una decisión que está de acuerdo a la clara palabra de Dios. Yo he conocido a algunos muchachos que dicen así: ay, Señor, si ella viene con vestido verde y se siente en esa silla, es voluntad del Señor. ¿Qué criterios más caprichosos? ¿Qué criterios para inseguros? Pero la palabra de Dios al corazón sincero lo orientará de manera clara y específica. Primera función del Espíritu Santo al creyente sincero es iluminarlo y guiarlo a la verdad. Y la verdad no está como la nueva era enseña. Busca a ese Dios en tu interior. La verdad está en la palabra de Dios. Y si queremos encontrar el camino, no hay reavivamiento sin la palabra de Dios. Hoy día, con tristeza, puede que usted discrepe de mí y tiene todo el derecho, pero yo tengo alguna fundamentación bíblica para esto. Hay muchos falsos reavivamientos que se han estructurado y se han construido en un servicio extenso de canto tras canto, canto tras canto, canto tras canto. Y la palabra de Dios tiene un lugar pequeñísimo. ¿Cuál es el criterio que predomina? Es la emoción, y con tristeza algunos dicen: yo no voy a esta iglesia porque la alabanza me aburre, no es aburrida. Estamos buscando no lo que a Dios le agrada, lo que a mí me satisface. Y ese es un culto y una adoración que a Dios no puede ser aceptada, porque el culto no se trata de mí, se trata de Dios. Y si usted quiere que haya un cambio en su vida, no se consigue trayendo a un tipo que sea tremendamente simpático y se tire unos buenos chistes o cachos, como decimos en el Ecuador, que me entretenga. El verdadero reavivamiento se consigue yendo con sinceridad a la palabra de Dios. Pero para ir a la palabra de Dios necesitamos tiempo.
una lectura apurada y superficial es posible que nos llene de información y de un mero dato periodístico. Pero una transformación y un camino certero solo se consigue con la meditación y la reflexión. Esto requiere tiempo, esto requiere intención, esto requiere hacer una cita. No tengo más tiempo de ahondar en esto, pero yo quisiera contarles algo que a mí me impresionó. Cuando llegamos la primera vez a ministrar a Ecuador, yo era un santiaguino de los barrios marginales, lleno de casas, de cemento, una cultura urbana, y llegué a Ecuador, a una ciudad de unos 400.000 habitantes, y a los pocos sábados de haber llegado llegó un indiecito, un indígena, un nativo, no sé cuál es el nombre adecuado, un aborigen, pero su corte de pelo era un desorden, su olor era especial, su vestimenta no tenía ni pie ni cabeza, aún en las estructuras más revolucionarias en el vestir. Cuando me acerqué a él, él dijo así: yo vengo de la selva. Yo había escuchado en Santiago de la selva en Discovery Channel. Eso para mí era, ahí está la selva, una serpiente, etc. Así que cuando él dijo yo vengo de la selva, a mí me llamó la atención. Así como es. Y debe ser, por el olor que traes, debe ser. El muchacho dice, yo tuve un sueño. Yo dije, como uno a veces es medio escéptico a algunas cosas. Este tipo cuando dijo yo tuve un sueño, yo dije, este tipo se pegó una hamburguesa anoche y cuando usted sobrecarga mucho el estómago, todos tienen sueño. No, yo tuve un sueño, pastor. En el sueño yo vi esta iglesia. En mi sueño yo contemplé esta estructura de esta iglesia y esta es la iglesia que guarda el día sábado y predica los 10 mandamientos. Y yo debo confesar tanto mi escepticismo que poca atención le presté. Más el muchacho, aunque no hablaba un fluido español, un español demasiado imperfecto, porque su idioma nativo es el chuar, él nos contó, dice, yo vengo de aquí, de esta ciudad, pastor, usted tiene que tomar un bus por algunas horas. Ese bus lo interna al oriente ecuatoriano. En el oriente ecuatoriano es una especie de selva, pero todavía con luz eléctrica, agua, etc. De allí del oriente ecuatoriano, pastor, allí usted tiene que tomar una avioneta y viajar por 2 horas por un lugar donde usted verá una alfombra verde donde solo hay selva y ríos. Y luego de 2 horas de vuelo, en medio de la selva hay una pista de aterrizaje hecha a puro machete, corta, donde las avionetas pueden aterrizar. Y de allí, de ese punto en medio de la selva, de esa pista hecha solo machete, usted tiene que caminar 2 días por en medio de la selva y dormir una noche en la selva para llegar al centro donde yo vivo. Entonces, para mí fue interesante. Así que le pedí algunos detalles de cómo es la vida en la selva. Y dice, pastor, cuando nosotros cumplimos 12 años de edad, el jefe de la tribu nos da un espacio de campo y allí no hay dinero. La gente no habla el español y usted empieza a cultivar el campo. Cuando usted recibe ese campo a la edad de 12 años y usted logra labrar los frutos con la obra de sus manos, usted está preparado para casarse, así que se pueden ellos casar a etapas muy prematuras. Y allí nosotros recibimos una Biblia en nuestro idioma
Y como nosotros salimos a trabajar y trabajamos en lo necesario para el día, había mucho tiempo libre y me dediqué a leer la escritura en ese idioma chuar. Y en la lectura de la Biblia se dio cuenta de que los 10 mandamientos están vigentes. Se dio cuenta de que el día de reposo es el día sábado. Se dio cuenta leyendo la escritura que hay cosas que se han creado, pero que no todas son de comer. En la selva ellos comen lo que se mueve. Y cuando yo digo comen lo que se mueve, no es simbólico, es literal. Él estudió tanto la palabra que llegó a algunas porciones proféticas de tiempo y dice, pastor, algo ocurrió en torno al año 1800. Mientras yo escuchaba eso, había escepticismo. Teníamos una semana de capacitación de líderes. Él asistió todas las noches. Él pidió ser bautizado. Debo confesar mi pecado. Yo no lo bauticé, pastor. Yo dije, no, yo no lo conozco. Y con tristeza, mi mirada miope, me di cuenta de que aunque yo no lo conocía, Dios ya lo conocía y Dios ya estaba trabajando en él. Afortunadamente Dios ocupó un colega y este colega lo bautizó, pastor. Feliz estaba. Yo participé, no estaba de acuerdo con su bautismo, así que participé poniéndole el micrófono al pastor para que él ore mientras lo bautizaba. El muchacho dijo, yo retorno a mi tierra, a mi selva, a mi comunidad. Le dimos medicinas, ropa, víveres, etc. Se fue. A los 5 meses el muchacho volvió. Cuando él volvió, él fue a buscar al pastor que lo bautizó y a ese pastor ya lo habían cambiado de distrito. Y al pastor que lo habían puesto en su sustitución, ese tranquilizó mi conciencia. Porque ese pastor cuando le contó del sueño también pensó que se había comido una hamburguesa y no le prestó mucha atención. Pero como ese pastor lo desconocía y no lo había bautizado, entonces fue a buscar el muchacho al otro pastor, al que estuvo poniendo el micrófono y que no lo quiso bautizar. Y vino con este discurso, querido pastor, necesitamos un ministro que vaya a bautizar a toda la comunidad porque todos aceptaron el evangelio. Y yo estaba abajo en bautismo, pastor. Dije, gloria a Dios, esta es respuesta. Así que fui donde los ancianos de la iglesia y digo, hermanos, esto ha ocurrido. ¿Se acuerdan del muchacho que se bautizó, que decía que venía de la selva y se bautizó hace 5 meses y lo bautizó el pastor Ceballos? Sí, nos acordamos. Pues él los viene a buscar y dice que toda la gente aceptó el evangelio y hay que ir a bautizar, así que yo no quiero ir solo. Y los líderes me dijeron, pastor, vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted para que el Señor lo acompañe. Así que aquí no hay ancianos de esos, pastor. No hay eso. Así que yo tuve que buscarme a muchachos y busqué a conquistadores, guías mayores, y venía un colombiano arrancando de la guerrilla, hábil con el machete, y le digo, ¿estás dispuesto a ir? Tenía unos 25 años, 24 años. Claro, pastor, vamos. Pero lleva el machete por si acaso. Y él llevó el machete y otro muchacho ecuatoriano nos acompañó. Y una hermanita piadosa allí nos dice, pastor, verá que eso es peligrosísimo. Porque hace poco unos misioneros bautistas intentaron evangelizar ese mismo punto geográfico. Y allí los mismos nativos, que son los guaraní, los chuaras y los ayuar, asesinaron a esos misioneros americanos. Así que ya la cosa comenzó a tener otro tenor, otro color. Y yo le contaba a mi esposa y la verdad que esto era un verdadero desafío porque allá los teléfonos no funcionaban, etc. Así que con esos muchachos, Franz y Jaime, nos fuimos.
Había que esperar una avioneta y cuando la avioneta llegaba, el que corría más rápido se podía trepar porque solo habían 6 asientos. Así que hasta que pudimos tomar la avioneta, yo, un santiaguino, un tipo más urbano, de barrios marginales, veía con asombro. Ni siquiera los asientos eran cómodos, más bien uno tenía que ir agarrado en una red de ese avión, de esa avioneta pequeña. Cuando la avioneta aterrizó, empezó nuestra travesía, nuestra caminata. Allí estaba este muchacho esperándonos y ellos fueron muy gentiles. Juan no fue solo y nosotros íbamos cargados con medicinas, con ropa, con víveres, etc. Así que yo vi a unos nativos muy delgados y ellos gentilmente en su idioma me dicen que yo les entregue la mochila. Yo los miré con desprecio. ¿Y quién se va a poner mi mochila si este muchacho es tan delgado, tan flaco? Mas ellos saltaban entre las piedras de manera como si fueran una pluma. Cargaron mi mochila. E íbamos caminando y yo esas serpientes que había visto en Discovery Channel ahí atravesaban entre medio de los pies, etcétera. Usted podía sentir ciertos rugidos de algunos animales. Y yo le decía, ¿y ustedes cómo ven el camino aquí? Porque yo no veo camino. No, pastor, este es el camino. Yo veía solo una cosa espesa, verde y una humedad entre medio con pequeños rayos del sol que entraban por esa... ¿Qué manera de sudar en esa caminata? Para no perderse en la selva, usted tenía que caminar al filo de la montaña. Solo caminando al filo de la montaña es posible que si usted ha perdido la orientación, alguien lo encuentre. Pero si usted decide bajar del filo de la montaña, usted se pierde en esa flora impresionante. Así que caminamos los 2 días y aún recuerdo que teníamos que dormir una noche. Y llegamos allí y tuve las mismas limitaciones de las que me encontré allá en Sudáfrica, limitaciones del idioma. Allí no hablaban inglés, más hablaban su idioma nativo que era el shuar. Allí apareció una señora delgadita de pelo recontra que largo casi hasta las mismas rodillas. Yo pensé que ella estaba enojada. Era su idioma. Y usted veía la distancia y decía, ¿hasta cuándo vamos a caminar? Tanto que hay que caminar. No, la única forma de dormir es llegar a una de las chozas. Allí hay las chozas, usted en ese tiempo las veía en torno a yuca. En algunos de nuestros países centroamericanos está la yuca. Así que solo se veía el techo de la choza, porque todo estaba regado de yuca. Y ustedes, los que conocen la yuca, usted sabe que pues, es mucha flor, mucha rama, pero los palitos son delgados, así que usted va caminando entre medio. Así que hasta que llegamos allí, y la dama habló, y ellos no conocían mi idioma, más la gente era muy gentil, literalmente nos ofrecían su cama, y su cama era el piso. Eso era la cama. Y la señora habló algunas cosas raras, ella se desapareció cuando llegó con la comida. Y llegó con una tortuga de este vuelo. Y llegó con una mantarraya que yo pensé que solo existían en el mar, y no, allí en el río, en esa selva estaba la mantarraya. Y había una hoja de plátano con una montaña de huevos de todos colores, rojos, amarillos, unos distintos colores. Así que yo intentaba descifrar cuáles eran los de gallina. Al otro día seguimos rápido la caminata. De paso había algo allí que era muy interesante, que es lo que se llama la chicha de yuca. ¿Qué es la chicha de yuca? Es la yuca y los nativos mastican eso y luego lo escupen y eso se fermenta. Yo había llevado mi poma de agua. Yo dije, yo soy guía mayor, así que no hay problema en el tema de sobrevivencia. Así que fui y parece que no pasé la prueba de hacer la mochila porque mi mochila era inmensa, de grande, gigante. No tuve la precaución de meter todas mis cosas dentro de una funda porque la mochila se mojó cruzando 6 ríos y esa mochila pesaba
4 veces más el peso que inicialmente tenía. Así que iba con mi botellita de agua, más la botella de agua se acabó. Y usted sentía esa sensación térmica que era un desgaste tan grande. Y los nativos se reían y decían, y mostraban una especie de coco, y ellos decían, beba, beba, beba. Yo me resistí lo que más pude. Más mi cansancio fue tan extremo que hubo un momento en que tuve que aceptar eso y me acordé de una promesa bíblica que está en Marcos 16. Dice, en mi nombre beberán cosa mortífera y no les hará daño. No, usted se ríe, pero yo... Así que tome eso y en el nombre del Señor Jesucristo, vamos. La verdad que era un verdadero energizante, un revitalizador, porque esa humedad generaba un cansancio tremendo. Cuando llegamos a la comunidad, vi a un nativo que tomó un cuerno. Tocó el cuerno y de todas las chozas comenzaron a salir para ir a una choza más grande de todas las demás. Ahí estaban los hombres, hablaban y gritaban y chillaban. Para mí eran verdaderos chillidos, no entendía nada. Más después comprendí que era el llamado porque el pastor había llegado. Estuve 15 días con esos nativos. Y 2 días después de mi llegada tuve que realmente casi que predicar sentado porque el cansancio muscular y el dolor de huesos, de músculo era increíble. Más yo nunca había predicado tan largo, Pastor Parker. Yo sé que el Pastor Parker tiene fama. Amén, pastor. Había que predicar desde que el sol salía hasta que el sol se ponía. Yo hoy día estaba esperando con santa expectativa a la hora del almuerzo. Mas debo confesar de que en esos cultos, cuando predicábamos todo el día, yo prefería no almorzar. Sigamos predicando porque no sabía qué iba a llegar a la mesa. Tan distinto era ese ambiente cultural, que a mí me llamó profundamente la atención cómo el jefe de la tribu, a esa choza entraban niños por todos lados. Tanto niño. Y al hombre le servían 2 mujeres. Y yo pregunté ahí a ese muchacho que me llevó, le digo, ¿cuál de ellas es su esposa? Las 2 son sus esposas, pastor. Las 2 son su esposa. Y tanto muchacho, todos son sus hijos. Son hijos de ella e hijos de ella. Oye, le digo, pero aquí en la legislación de Ecuador tú no tienes idea que eso no se puede hacer. Dice, pastor, aquí ellos no tienen cédula, no tienen libreta de matrimonio. Solo en la ley de esa comunidad, cuando ya tienen 12 años y son capaces de cultivar la tierra, ya pueden casarse. Así que así se hacen las bodas aquí. En esas prédicas tan extensas, hablamos de la palabra del Señor y cómo esa gente tenía hambre de la palabra. A esa gente que comía tortugas, culebras, rayas, monos, sajinos, cerdos salvajes y lo que se movía. Un día una de mis predicaciones que fue compleja, porque debo confesarles que cuando comencé a vivir estas experiencias tuve que abrir mi mente a algunas cosas. El muchacho colombiano al que me llevé era formado en un centro de vida sana de Colombia, estricto vegetariano. Y él decía que era
Los que no han comido nada de carne, ¿cómo se llama la palabra que usted ocupó ayer, hermano? Así que él era pero estricto. Más hábil con el machete. Así que tuvimos una conversación con el muchacho. Le digo, tú fuiste criado en un centro de vida sana, ahí fuiste formado. Más esta gente, demoraríamos demasiado tiempo en enseñarles todo un sistema nutricional que nos costaría mucho hacerlos entender por la limitación del idioma. Te propongo que les enseñemos por lo menos Levíticos 11. Que este sí y este no. Oiga, ese muchacho colombiano formado en vida sana que ya pero años no había comido carne, pero nada. Dice, pastor, no hay otra. Hay que enseñarle a esta gente por su sistema de salud que deje de comer tanta cosa inmunda y no solo inmunda, dañina. Pero que por lo menos se priven de eso para comer esto que dice aquí en Levíticos 11. Le digo, sí, pero si tú le vas a enseñar, tú tienes que practicar esto. Así que Franz me mira y dice, pastor, vamos en el nombre del Señor, porque hay que predicar con el ejemplo. Estando de ahí 15 días, él llevó sus latitas de comida, pero los niños veían una lata y no era posible para ellos que abriendo una lata haya comida. Así que los nativos los 2 primeros días se comieron toda nuestra comida enlatada. Así que solo nos restaba ahora comer su comida. Y este muchacho estrictamente vegetariano oyó una elocuente predicación de la salud, de que Dios quiere que su pueblo sea sano, y la verdad que las mujeres tenían mucho problema, los huesos, sus dedos deformados por mala nutrición. Así que él hizo un grande aporte a ese pueblo y los orientó en que les sería mejor ceñirse su régimen a esto. Una cultura que adoraba el sol, porque el sol en su cultura era el que le daba crecimiento a las plantas. Más ahora entienden que el sol fue creado por Dios y que el único digno de adoración es Dios. Descubren los 10 mandamientos, descubren la vigencia del sábado. Y ellos el último día ya que estábamos por retirarnos, era el día del bautismo y todo el mundo quería ser bautizado. Yo le digo al muchacho, no puedo bautizarlos a todos porque aquí tenemos algunos problemas que no habíamos conversado. Yo tengo que llenar una ficha de bautismo y la ficha de bautismo me pregunta si él es casado. Pero si es casado o no es casado, y ellos, en nuestra cultura ellos conviven. Y más el muchacho me dice, pastor, ellos no conviven, ellos están casados, su cultura es distinta, en su cultura ellos están casados. Yo le digo, yo tengo que ser sumamente cuidadoso, vamos a esperar con esto. Pero este tipo que se quiere bautizar, que era el jefe de la tribu, tiene 2 mujeres. Ese sí que no lo puedo bautizar, a menos que conversemos. Así que tuvimos una grande conversación, porque cuando hablamos de los 10 mandamientos, mandamiento por mandamiento, 7º mandamiento dice, no cometerás adulterio. Así que tuvimos esa conversación en general con toda la gente, más tuve que tener una conversación personal con el jefe de la tribu. Y al jefe de la tribu le tuvimos que decir que si él quiere entregar su vida a Cristo, aún en medio de su cultura hay cosas de la cultura que Dios acepta y tolera. Pero hay principios de Dios que deben ser primarios antes que nuestras culturas. Yo le dije a él, desde la perspectiva bíblica, no es aprobado por Dios que tú tengas 2 mujeres. Tienes que escoger por una. Tienes que hacerte responsable de mantener y de sustentar a las 2. Tienes que hacerte responsable de la montaña de hijos que tienes con las 2. Pero tu vida íntima tienes que vivirla solo con una. Y ahí mientras estaba el traductor, yo notaba el rostro incómodo de él. Y él
me dice, yo necesito pensar, pastor. Al otro día, él me dio una respuesta. Yo miré a las dos mujeres y hubo una grande celebración bautismal y él quería ser bautizado y él habla en su idioma y dice, nosotros, yo como líder de la tribu necesito poner mi vida en armonía con los principios de la palabra de Dios. Así que allí habían dos mujeres y yo miré a las dos mujeres. Una era bastante mayor y la otra era bastante joven. Así que él aquel día en medio de todo el pueblo tenía que hacer su elección y él mismo decidió hacer la elección. Y él en su idioma habló y dijo así, yo tuve un sueño. Oh, cuando yo escuché dije, este no se tiene que haber comido una hamburguesa porque aquí no hay hamburguesa. Y en el sueño he visto que mi vida no está bien y que tengo que quedarme con una. Oh, yo dije cuando esto se puso sabroso, quiero saber cuál de las dos. Así que yo miraba a la mayorcita y a la más joven y quería jugar con el Señor. Señor, ayúdame a adivinar cuál de las dos. Así que él hizo su elección. Y aunque para nosotros puede parecer sumamente extraño en nuestras culturas, porque eso no se vive, él tomó una decisión. Él escogió poner su vida en armonía con la palabra de Dios. Y cada vez que hay un creyente sincero, cada vez que hay un creyente honesto que va con el espíritu adecuado a buscar la voluntad de Dios para su vida, aquel creyente sincero siempre encontrará respuestas. Porque la función del Espíritu es iluminar y mostrarle el camino certero a los que tienen el deseo y la disposición correcta para con Dios. Así que en esa cultura y aún ese hombre polígamo decidió poner su vida en armonía con la palabra de Dios. Si Dios pudo hacer un milagro en esa tribu, con tanta limitación académica, quizás con tanta ignorancia, si el Espíritu Santo pudo iluminar el camino a esa tribu, con toda certeza el mismo Espíritu puede guiarnos a nosotros también. Pero necesitamos pedirle al Señor el Espíritu adecuado para dejar de andar buscando textos bíblicos que justifican nuestros criterios y nuestros gustos personales. Y pedirle al Señor, Señor, libérteme de estos gustos que no son los gustos adecuados, no son gustos saludables para mi vida, no son gustos que aunque pueden ser provechosos para mi vida mundana, sin embargo pueden ser para mi ruina. Ayúdeme a que estas cadenas se rompan para que mis gustos sean sometidos a la palabra de Dios. Y para hacer esa decisión hay que ser valiente. Y hay un camino que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Hay un propósito que Dios tiene para cada joven, para cada esposa, para cada esposo, para cada hijo. Una misión específica que cumplir. Una misión trazada aquí en la palabra de Dios. Pero solo aquellos que tengan un espíritu dispuesto podrán ver con toda claridad el camino y escucharán las solemnes palabras: este es el camino, andad por él. Mañana vuestra primera tentación será empezar vuestro día con Dios o sin él. Quiero desafiarte para que mañana, cuando abras tus ojos y experimentes la tentación de enfrentar el frenesí, experimentes la tentación de que hay un paseo, de que hay un día hermoso en familia, no lo empieces sin haber buscado la conducción divina a través de la oración y el estudio de su palabra.
Si estás a punto de tomar decisiones importantes en tu vida, de empezar una relación con alguien, de decidir hacer un negocio con alguien, de decidir buscar un mejor trabajo, una mejor oportunidad, detente y no decidas solo con tus criterios. Que Dios está deseoso de ser específico en ayudarnos a tomar decisiones para nuestra vida. El Espíritu Santo, una de sus funciones ha quedado para iluminar los corazones sinceros. No se pierda la bendición de encontrar en la palabra el GPS de su vida para tomar las mejores decisiones. Yo quiero invitar a Josué. Josué va a cantar. Y mientras Josué canta, yo quiero invitarte a meditar en tus caminos. ¿Qué cosas estás abrazando en tu vida que sabes que son gustos que te apasionan, pero que de acuerdo a la palabra de Dios son destructivos? Si tienes una voluntad débil para abandonar eso, para soltarlo, pídele al Dios de lo imposible que rompa lo que tú no puedes romper. Pero evite esa actitud de andar justificándote. Evite esa actitud de andar buscando qué cosas alimentan tu posición. Pídele al Señor un espíritu dispuesto para que sea la palabra la que nos muestre el camino. Escuchemos esta alabanza.